En el video de hoy te voy a contar cómo mi pelo pasó de esto a esto. Quise hacer este video porque creo que esta información puede ayudar a muchas personas como en su momento me ayudó a mí. Los hombres que están a punto de salir del video no se atrevan porque ustedes también tienen cabello y este video también es para ustedes. Tocó story time, gente. Si no me conoces, mi nombre es Katy, pero por allá por el 2003-2004 las personas podrían haberme llamado Ricitos de Oro. Mi cabello era dorado como el trigo y ondeado como un muelle. Qué tonta fue. Los años pasaron y mi cabello se transformó. Empezó a ser color azabache o color caca, como quieran llamarle. Las ondas dejaron de pronunciarse, el muelle se estiró y yo pensé que mi pelo había cambiado de rizo a lacio. Y así empecé a tratarlo desde entonces, asumiendo que mi cabello era lacio, como un hilo, pero no era así. No podía estar más equivocada. Cuando yo me peinaba cada mañana, mi pelo se ponía así, como una escoba. Me hacía tratamientos, queratinas, coquitos, me planchaba el pelo y al final mi pelo siempre terminaba siendo una escoba vieja. Las personas me decían, oh Katy, tienes el cabello muy dañado, y yo decía, Dios mío, pero ¿cuánto más me lo tengo que cortar? ¿Por qué se sigue viendo dañado? Estábamos equivocados, todos estaban equivocados, yo estaba equivocada, estaba maltratando mi cabello por gusto. En el video de hoy no solamente te voy a contar cómo fue mi transición de lacia a ondeada, sino que también te voy a contar qué productos uso y te voy a llevar con una profesional para que veas cómo ella hace una definición de rizos. ¿Se le puede pedir más a la vida? No le puedes pedir más a la vida, Dios mío, qué bendición tú tienes conmigo. Mi pelo nunca fue lacio. Yo sufrí lo que ustedes no son capaces de imaginarse, porque durante muchísimos años me estuve haciendo tratamientos, queratina, me peinaba obviamente, usaba productos para el pelo lacio, todo para el pelo lacio porque mi pelo era lacio. A mí nadie nunca se le ocurrió decirme, mira, tú no tienes el pelo lacio, tú tienes el pelo ondeado. Y es que la mayoría de las personas no saben identificar los tipos de cabello y por esto creo que este video es tan importante, porque a diario veo muchas personas que tienen el cabello ondeado y lo tratan como si fuera lacio. Si ellos están sufriendo todo lo que yo sufrí, fatal. ¿Cómo me di cuenta que mi cabello era ondeado? La cuarentena. Yo no me pude hacer ningún tratamiento en el pelo y me pasé todo un año sin hacerme nada, sin pintarme, sin hacerme queratina, nada. Yo tenía que el pelo así. Les voy a poner una foto. Cada vez se me marcaban más las ondas, pero yo seguía tratándome con productos normales, con productos para pelo lacio. Y un día mi mejor amiga es pelirriza y yo sabía que ella estaba en contacto con una persona que sabía mucho de rizos y que hacía tratamientos. Cuando me refiero a tratamientos es definirte el cabello rizo, es decir, el cabello rizado lleva un proceso de definición después del lavado. Si no te haces eso, el cabello se pone feo. Eso no quiere decir que te esté haciendo los rizos, no. Porque si una persona con el pelo lacio se hace eso, no le van a salir rizos. Le salen rizos u ondas a las personas que tienen el pelo rizado u ondeado. Si alguien no me cree y tiene el pelo lacio, que pruebe hacer el proceso de definición de las rizadas para que vea cómo no le va a quedar el pelo rizo porque simplemente su patrón es lacio. Y está perfecto, es precioso. Yo le digo un día, Alicia, y si yo no tengo el pelo lacio, dame el número de Aimé. Así se llama la persona que me cambió la vida y me cambió el pelo. Sí, porque cambiarme el pelo a mí me cambió la vida, caballero. Y descubrir que puedo tenerlo sano, que se vea bien, sin tener que someterme a procesos químicos, me cambió la vida. Me cambió la vida. Yo sufría mucho con mi cabello, mucho. No son capaces de imaginarse cuánto. Nunca me quedaba bien, nunca sentía que se me veía bien, excepto cuando me hacía ondas con tenaza. Y es muy loco porque ahora las tengo sin tener que hacerme nada. Y eso de verdad que me cambió la vida. Y siempre voy a estar agradecida con Aimé por eso. Entonces yo le escribí a Aimé, le dije, mira, yo soy una amiga de una cliente tuya, yo tengo esta situación con mi pelo, ¿tú qué crees que yo podría hacer? ¿Podrías atenderme? Y ella me dijo, mira, sí, yo creo que tu pelo es ondeado, no es rizo, es ondeado. Puedes venir, puedo hacerte el proceso de definición y ver cómo él reacciona.
Explicó el método Curly Girl, que si quieren un video específico sobre este tema, que es un método para cuidar los cabellos, no solamente el rizo, sino para cuidarlos en general de productos que son dañinos y que por lo general los productos comerciales los traen, como siliconas, parabenos, alcoholes. Si quieren un video sobre eso, me lo dejan en los comentarios y yo investigo y se los hago. Además, me explicó que yo iba a entrar en un proceso de transición, porque a mí todavía me quedaban restos de queratina en el cabello, todavía tenía cabello maltratado. Me explicó cómo tenía que tratar mi cabello después de lavado. Me explicó cómo sería el proceso, que sería duro, qué productos podía usar en Cuba, qué alternativas naturales tenía. Todo, y me lo explicó todo. Y así fue. Desde ese día, que hará más o menos 2 o 3 años, no estoy segura, es muy poquito tiempo, mi cabello aún está evolucionando. Todavía se puede ver muchísimo mejor porque yo no utilizo los productos ideales. Aquí es muy difícil conseguirlos. Son productos caros. Y no hago todas las cosas que debería hacer para que mi cabello estuviera radiante. Pero sí lo cuido, sí lo cuido bastante. Desde entonces yo jamás he vuelto a aplicarle calor a mi pelo. Jamás me he vuelto a pintar el cabello. Esto que ustedes ven aquí, esta parte del pelo que tengo más clara, es porque antes yo me pintaba el pelo de rubio. Pero yo jamás me he vuelto a hacer nada y todavía me quedan esos restos. Porque el proceso con el cabello es lento, caballero, es lento, lleva mucha paciencia. La transición es súper difícil porque el cabello no se te ve bien siempre, pero vale totalmente la pena. Entonces, antes de irnos con Aimee, porque sí, hace unos días participé con ella en un evento de rizadas donde fui su modelo ondeada. Ella me hizo todo el proceso de definición para que las personas lo pudieran ver y fue un evento maravilloso. Ahora les voy a mostrar las imágenes. Estas son unas posibles alarmas de que no eres lacia y que probablemente tengas el pelo ondeado o rizado. Número 1. Te haces tratamientos alisadores y a los pocos días se te marcan ondas en esta zona de aquí o en la parte de atrás. Pero bueno, en general en cualquier parte de tu cabello. Enseguida te sale una onda. Probablemente seas ondeada, déjame decirte. Número 2. Cuando vas a la playa y sales, el pelo se te seca con el agua salada, te salen unas ondas que no te salen en tu vida cotidiana. Probablemente seas ondeada. Número 3. Cuando no tienes ningún tratamiento como queratina o te has planchado el pelo, si te peinas, el pelo se te pone como una esponja y parece que está dañado, que tiene frizz. Angelito mío, tu cabello es ondeado. Ya estamos en el lugar de los hechos. Hay una rifa, todas las personas que vinieron le dieron un papelito. Miren la cantidad de gente que hay, yo me quedé loca, yo no sabía que en Holguín había tanta gente con el pelo rizo. Y así se ve mi pelo, peinado, sin una cremita, sin nada. Así yo tenía el pelo antes y normal. Yo siempre pensaba que tenía el pelo dañado y bueno, no. Es que el pelo rizo, ondeado, cuando se peina se ve así. Fatal. Me van a disculpar la voz, pero si me sigues por Instagram ya sabes que estoy enfermita. Aparte de las conferencias sobre el cabello rizado que se realizaron en el evento para rizadas, también se realizó una feria comercial donde participaron varios emprendimientos, entre ellos Kenegra. Es la marca que yo utilizo para definir mi cabello, es una marca natural 100% cubana y que es buenísima, caballero. Al final del video les muestro los productos que yo utilizo. Pero ya les voy adelantando que Kenegra es la principal marca que utilizo. Y esto obviamente no es una colaboración pagada ni nada por el estilo, porque ustedes saben que yo soy una anónima todavía y a mí nadie me paga por nada de esto. Ella es Aimee. Es la primera persona que trató mis rizos como rizos. Y es la única que lo ha hecho desde entonces. Aimee es la persona más apasionada por el cabello rizado que yo conozco. Y no solamente me ha ayudado a mí, sino a muchas otras personas en Holguín. Realmente es toda una experta en el tema. Y a continuación les voy a mostrar cómo ella definió mi cabello en este evento. Lo primero que hace es dividir mi cabello en secciones. Una vez terminado el proceso de división del cabello, procede a humedecer la zona en que va a trabajar. Es muy importante que el cabello esté húmedo para que no se dañe. Una vez que el cabello ya está húmedo, me aplicó la crema para ondas largas de la marca Kenegra y también su gel de majagua, que son productos que le vienen muy bien a mi tipo de cabello. Para mi tipo de ondas es recomendada la definición con cepillo,
Miren cómo Aimee peina muy bien la sección que está trabajando para integrar los productos que me aplicó y posteriormente pasa a separarlos en pequeños mechones para empezar a definir con el cepillo de manera muy natural. Esta técnica permite que los rizos se separen de manera natural por sí mismos y ella lo único que hace posterior a esto es hacer un poco de scrunch, que es la técnica que acaban de ver en pantalla. Ahora solo queda hacer lo mismo en el resto del cabello. Sí, el verdadero día de brazos. Mira, yo tengo gel acá untado en las manos. Yo a ella por mechón le estoy echando muy poquita cantidad. Ahí distribuyo el gel y entonces voy haciendo, esto se llama praying hands, es como manitas rezando. De manera que intente, dentro de lo posible, que los pelitos cojan crema. Normalmente creen que esto lo que va a hacer es aplastar el rizo. No lo aplastas porque después lo vas a activar. Ahora, el frizz siempre va a estar. Las rizadas siempre vamos a tener frizz. Por muy buena técnica de definición que utilicemos o lo que sea, es normal. Gira por... Y por último les voy a mostrar los productos que yo utilizo para definirme. Son estos dos. Esta es una crema para ondas largas, que son las que yo tengo ondas, no tengo el cabello rizado. Y esta espuma que es de Dixon, que es buenísima, es una mousse en realidad. Esta espuma no tiene alcohol y por eso yo la compré. Por supuesto, Aimee me la recomendó. Tienen que ir con Aimee si quieren saber algo de esto, porque Aimee es la profesional y Aimee está clarísima en todo esto y los puede ayudar muchísimo si es que lo necesitan. Espero que te haya gustado el video de hoy, pero sobre todo espero que haya sido útil para ti o para alguna de tus personas cercanas. Ustedes saben que eso es lo más importante para mí. Si te gustó, porfa, déjame tu like, coméntame por ahí abajo tus experiencias sobre el tema o sobre algún otro tema que te gustaría verme tratar y nos vemos en el próximo video. ¡Me fui!